reformas constitucionales estancadas, pero latentes. Doctor García Cabeza, ¿está usted de acuerdo con la posibilidad de una reforma constitucional? Sí, no y por qué. Sí, no y por qué. Estoy de acuerdo en la necesidad de algunas reformas, quizás. Reforma a la manera de elegir diputados, por ejemplo. Estoy de acuerdo en algunas otras reformas, sí, quitarle 1% al deporte y pasárselo a la Corte Suprema de Justicia. No a las reformas que trataron de imponer los grupos de ocupación en Guatemala. Léase MP si sigue embajador de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas reformas nos llevan a la pérdida del sistema de balances, a la pérdida de la república, las reformas propuestas. Yo quisiera reformas que quitaran las reformas del 93, muchas de las cuales las hicieron a favor de los grandes grupos monopólicos de Guatemala. Financieros. Financieros, por Porque supuesto. es que cuando hablamos de monopolio no solo hablamos de productos. No, esta ley fue una mina para los bancos. Ahora el Estado es una mina. No, fue una mina en ese momento y sigue siendo una mina. Entonces, démonos cuenta que esas reformas se hicieron con la peor intención posible. Es que en Guatemala hay industria extractiva, pero extractiva de pisto del pueblo. Exactamente. Bueno. Entonces ya le dije sí a algunas reformas, no a las que están tratando de imponer o estuvieron tratando de imponer, y le digo por qué. Licenciado, muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo con las propuestas a la reforma de la Constitución? Sí, no y por qué. En lo personal quiero decirles a la sociedad guatemalteca es que toda ley es menester revisarla en un momento determinado, sí, llena las características y las necesidades de una sociedad. Por supuesto que hay que revisar la Constitución Política de la República de Guatemala. El gran ausente de estas reformas, pretendidas reformas, fue precisamente el Colegio de Abogados y Notarios de este país. Irónicamente hay que decir lo que es. Cuando se empezaron a discutir en las mesas que se dieron a nivel república, el gran ausente fue el Colegio de Abogados y Notarios de este país. Tristemente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? De alguna forma no hay posibilidad alguna de dejar a un actor fuera, como es el Colegio de Abogados y Notarios de nuestra patria, sin tener una propuesta. Para ello, la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados, por medio de mi persona, convocamos el 24 de junio recién pasado para una Asamblea General Extraordinaria. Se llevó a cabo en el Parque de la Industria, donde convocamos al Foro de Abogados y Notarios en general para saber justamente lo que tú preguntas, sí o no sobre las reformas. El 97% de los colegas dijeron no a las reformas a la Constitución. Y esto lo hicimos de una buena vez porque siempre o casi siempre al presidente en turno del Colegio de Abogados se le pregunta qué dice el colegio en determinado punto y termina dando su criterio personal, y yo creo que eso no es justo. En el presente caso consideramos necesariamente que debe revisarse la propia Constitución Política de la República de este país, pero no de la forma en que se llevó a cabo, de una forma acelerada, con actores en un momento dado que no eran los idóneos para poder conocer, y el Colegio de Abogados a través de los directivos y de mi persona y los colegas individualmente considerados debemos estar atentos y defender nuestra Constitución. Corto, conciso. ¿Está usted de acuerdo con las reformas constitucionales? Sí, no y por qué. Bueno, considero que gran parte de la Constitución Política de la República es positiva y tiene un sentido bastante democrático y social, humano. Pero sí, digamos, debe revisarse y deben de hacerse modificaciones de fondo para que sea más incluyente de manera pluricultural, porque realmente somos un pueblo con mayoría de población indígena. Y entonces eso requiere, digamos, una 38% de población indígena, mi estimado amigo. Una mayor inclusión, digamos, de estos grupos. Entonces, definitivamente, pero debe de hacerse un proceso muy, digamos, incluyente y muy lento, no en la forma que se hizo, acelerada en este último intento que hicieron, en que al final de cuentas los distintos sectores no teníamos opción a poder tener, digamos, o a proponer nuevos contenidos o redacciones. Entonces creo que sí, hay que hacerlo, pero no de manera de favorecer a los grupos oligárquicos como también se ha pretendido, ¿no?